Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a hablar sobre la mujer con el flujo de sangre, cuál es el simbolismo de esta mujer, cuál es el relato de ella, en dónde aparece, y también vamos a hablar sobre una niña que murió a los 12 años y fue resucitada. ¿Cuál es el simbolismo del 12 dentro de la Biblia? Porque todos los números tienen no solamente un valor, sino que también tienen un simbolismo dentro de la Biblia. Con esto quiero aclarar que los números no son para andar jugando a la brujería tampoco, ¿verdad? O sea, sí tienen su importancia, tienen un significado. Un ejemplo, el 7 representa el Shabbat. ¿Por qué? Porque a los 6 días hizo los cielos y la tierra y al séptimo día descansó. Así el 12 también, vamos a ver qué representa en el relato. Y mucho cuidado con meterse en la cábala, con ponerse a hacer gematría, porque eso es una pérdida de tiempo. No estoy diciendo que los números le van a decir a usted qué número va a salir en la lotería, ni a ponerse a jugar esas cosas, porque sí es peligroso. En Lucas 8:41 tenemos el relato. No se llamaba Lucas, se llamaba Gilel, que es algo muy importante entender. Y comienza así. Entonces vino un hombre llamado Jair, que era principal de la sinagoga. ¿Cuál sinagoga? Bueno, como ustedes saben, en Israel habían sinagogas, ¿verdad? Esas sinagogas era donde la gente iba a estudiar Torah. Se sentaban ahí, leían la Torá, leían los salmos, cantaban los salmos realmente, porque los salmos son tejilín, son cánticos, es el nombre correcto, tejilín, y estudiaban la palabra de Yahweh desde niños. Por eso ellos entienden estos textos mejor que nosotros, en aquel entonces, claro. ¿Por qué? Porque ellos habían sido cultivados de una forma distinta, nosotros no, por desgracia no. Ok, continúa el texto, que era principal de la sinagoga y cayendo postrado a los pies de Yahshua le suplicó que viniera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años y se estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud la apretujaba virtualmente ahogándole. Tenemos a este hombre de la sinagoga, a este judío ortodoxo, llamémosle, que cree en Yahshua o que en su desesperación porque su hija se está muriendo decide creer en Yahshua. Recordemos que los de las sinagogas, los maestros de la Torá y los perushim, no creían en Yahshua. Ahora los perushim son los fariseos, no creían en Yahshua, algunos, unos sí, otros no. Entonces en su desesperación fue y se arrodilló frente a Yahshua y dijo: por favor, salve a mi hija porque se está muriendo. Y esta niña tiene 12 años. ¿Qué representa el 12 en la Biblia? El 12 viene de las 12 tribus de Israel, de las 12 constelaciones. No estoy hablando de numerología, sino que el 12 siempre se utiliza en muchos otros textos, no solo aquí, sino lo vamos a ver en muchos otros textos más, donde el 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel. Y a Israel se le llama como la Virgen de Sión, o se le trata o como la Virgen o se le trata como la prostituta, depende de su condición espiritual muchas veces. Siempre se habla de Israel como una mujer. ¿Por qué? Porque Israel es la esposa de Yahweh, ¿verdad? Yahweh es el esposo, Israel es la esposa. En las bodas del Cordero tenemos que Yahweh se casa, pero ¿con quién se casa Yahweh? Se casa con Israel, ¿verdad? Pero con una Israel limpia, con una Israel virgen, con una Israel buena. En este caso, la Virgen María, Betula Miriam, que ya tenemos un video, uno de los primeros videos que subimos al canal, bendito sea Yahweh, habla sobre ese tema también, que Miriam, mal llamada María, era una mujer virgen y que representaba a toda Israel, ¿verdad? Y nace Yahshua de una mujer virgen, ¿verdad? O sea, tiene un simbolismo que no está oculto, está a la vista. Entonces dice: mientras él iba, la multitud la apretujaba virtualmente ahogándole. Yahshua iba caminando y muchas personas estaban apretujándolo, pidiéndole auxilio de que lo sanara y demás. Entonces dice: una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie. Había una mujer que tenía una menstruación pues muy fuerte, con algún tipo de enfermedad, y dicen que ya llevaba 12 años. ¿Qué representa la mujer de nuevo? Representa a Israel. Esta es una mujer que está impura. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, cuando una mujer está en menstruación, el hombre no debe tener relaciones con ella porque está impura. Impura no es que esté sucia del alma,
sino que está contaminada. Y puede, eso por cierto es una norma de aseo muy avanzada, que nos dice que si un hombre se acuesta con una mujer puede infectarse tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Entonces por eso Yahweh prohibió que hubieran relaciones sexuales cuando la mujer estaba en menstruación, que eso está mal hecho, por cierto, eso es parte de la Torá, de los 613 mandamientos de la Torá. Entonces dice que esta mujer que está impura, que representa a una Israel impura, se acerca a Yahshua y lo toma por detrás. Dice que no puede ser sanada por nadie. Continuamos en el 44. Se le acercó por detrás y tocó los tzitzillot de su talit, y al instante se detuvo su hemorragia. Entonces dice que ella se acercó y tocó a un rabino, el borde de su manto aparece en la Biblia convencional, en una Biblia Reina Valera o etcétera. Aquí lo traducen bien, dice que tocó los tzitzillot. ¿Qué son los tzitzillot? Voy a ponerles un talit ahí en pantalla, y que son los bordes del talit. El talit representa los mandamientos en la Biblia, porque así es, así lo dice el Tanakh, ¿verdad? Que representa los mandamientos, el talit. Entonces, cuando ella tocó eso, lo que está haciendo es, en teoría, tocando los mandamientos o trayendo al recuerdo los mandamientos y los pactos de Yahweh, que los pactos son eternos. La mujer es Israel, una mujer, una Israel impura, una Israel que no se ha sanado. Dice, tocó los tzitzillot de su talit y al instante se detuvo su hemorragia, al instante se sanó. Esta es la promesa de Yahweh de restaurar Israel. Vea cómo la Biblia, cuando uno la lee desde una perspectiva, ¿cómo se podría decir? Sin religión, cuando se lee sin esos anteojos grecorromanos del catolicismo y de las religiones evangélicas, uno la entiende. ¿Por qué? Porque recuerda uno las raíces de los textos y la lee en orden, que es muy importante, ¿verdad? Cuando uno lee en orden, uno dice, ah, sí, yo me acuerdo que el talit representa los mandamientos, que los tzitzillot son lo mismo, que la mujer representa a Israel, entonces uno la comprende. Pero cuando uno lee en desorden o solo lee salmos y proverbios, que es algo que se acostumbra mucho en el cristianismo, no digo que todos, pero sí mucho en el cristianismo, entonces no la entiende. A mí me pasó que cuando yo era cristiano, digámosle así tal cual, porque yo nunca estuve en ninguna religión, bendito sea Yahweh, ni nunca me gustó ir a ninguna iglesia, bendito sea Yahweh. Pero sí me gustaba mucho leer. Yo había leído la Biblia ya unas 6 veces de principio a fin y había escuchado un Roe que hablaba sobre estos temas, sobre el engaño, sobre cómo se había ocultado el nombre de Yahweh, etcétera, etcétera. Al principio yo no le creía, o sea, no le creía que la Biblia estuviera mal, no le creía que el nombre no fuera Jesús. Yo decía, pero este es el nombre, ¿no? Es el que aparece y cómo nos engañaron, cómo Yahweh permitió que ocultaran su propio nombre, me parecía algo imposible. Y entre más hablaba y más explicaba, yo decía, sí, sí entiendo. ¿Por qué? Porque yo ya venía leyendo la Biblia de principio a fin varias veces, ya lleva como unas 5 o 6 veces que la había leído de principio a fin, y que entre más hablaba, más calzaba. Todo iba calzando como un rompecabezas. Y entre más me explicaba cuestiones, como acabamos de hablar del número 12 y de las 12 tribus de Israel, y que en Apocalipsis se salva solamente Israel, no se salvan las religiones, entonces yo decía, sí, tienes razón, todo este tiempo me engañaron. Y eso es lo que estamos viendo aquí con los tzitzillot y con el talit y con el número 12 y con la hemorragia y con la mujer impura. Todo va calzando perfectamente y es algo pues muy agradable de sentir, especialmente para la gente nueva, porque dice, uno se despierta, simplemente se despierta, y si no hay gente que lo predique bien, que hable bien de este tema, sin meter religión, sin pedir dinero, porque eso no se hace, no se debe pedir dinero, este, entonces muchas personas no conocen la verdad, no es que no la quieran, es que no hay quien la diga, y por desgracia está oculta, y Yahweh permitió que se ocultara su nombre, porque la gente blasfema su nombre hoy en día. Tenemos personas que dicen que son profetas y que dicen que supuestamente Dios les habló y no les habló, no les habló. Muy bien, hay que hacer un video sobre ese asunto también. En el 45, Yahshua preguntó, ¿quién me tocó? Después de que la mujer tocó el talit y fue sanada, Yahshua se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho, Kefa le dijo, Rabí, las multitudes te están apretujando y dando empellones. O sea, está tan pegado todo el mundo alrededor de él y empujándose entre todos que pudo haber sido cualquier persona.
Viendo a la mujer que no podía escapar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Yeshua sabía que había pasado algo en especial, porque él mismo dice que de él salió poder en ese momento, ¿verdad? Y que esa mujer fue sanada. ¿Por qué la mujer se acerca a él temblando de miedo? Porque una mujer que está en flujo no debe tocar el talit de un rabino, porque el rabino está puro, o sea, puro en el sentido, ¿cómo se le podría llamar? En un sentido, pues simbólico, sí, pero también ritual. Está puro en un sentido ritual, ¿verdad? Y él estaba puro en un sentido ritual y ella se acercó con flujo, o sea, con lo que la Torah prohíbe y tocó el talit de él y eso está pues mal hecho. El 49 dice, todavía Yeshua estaba hablando cuando un hombre vino de la casa del principal de la sinagoga, del rabino que tenemos aquí, ¿verdad? Vino un hombre, un trabajador de ahí, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al rabí. O sea, ya la niña de 12 años estaba muerta, ahora tenemos un Israel muerta. ¿Por qué? Porque la niña tenía 12 años y representa a Israel. Pero al oír esto, Yeshua contestó, no tengas temor, solo permanece confiado y ella será sanada. Le está diciendo al rabino, a este rabino que probablemente no seguía a Yeshua y ahora sí, o tal vez sí lo seguía desde antes, no sabemos. Dice, cuando llegó a la casa, no permitió a nadie entrar con él, excepto a Kefa, que es mal llamado Pedro, a Johanán, mal llamado Juan, y a Jacob, mal llamado Santiago, al padre y a la madre de la niña. Sacó a todo mundo de la casa. Dice, todos se lamentaban y lloraban por ella, pero él dijo, no lloren, ella no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaron de él, puesto que sabían que había muerto. Las personas que estaban ahí presentes, que estaban saliendo de la casa, estaban llorando. Y Yeshua les dijo que no lloraran más por ella porque estaba dormida. Bíblicamente hablando, tenemos muchos textos que nos dicen que las personas al morir no mueren, sino duermen. Sí muere su cuerpo, su carne, el recipiente de barro que tenemos, que llamamos cuerpo, pero el alma no, el alma duerme. Después de que duerme, pasan los acontecimientos de Apocalipsis, ya tenemos todo Apocalipsis explicado en el canal, son resucitados, unos para resurrección de vida, otros para resurrección de muerte. O sea, unos van para el Sheol, que es la resurrección de la muerte, porque van para el juicio final de cuando son resucitados, y otros para la resurrección de vida, porque van a habitar la tierra prometida. Nadie va al cielo, eso del cielo es una mentira. Bíblicamente hablando, es una mentira. Ellos se burlaron de él, tenemos que se están burlando de Yeshua, puesto que sabían que la niña había muerto. Ellos son testigos de que la niña murió. Pero él la tomó de la mano y dio voces, pequeña niña, levántate, está diciendo Yeshua, le está dando la orden de volver a la vida. Lo mismo que va a suceder con Israel en Apocalipsis 21 y 22, que Yahweh la resucita de los muertos a Israel y la vuelve a formar una nación. Y dice, y su Ruach regresó, su espíritu regresó, el soplo de vida, Ruach soplo. Su Ruach regresó, se levantó de una vez y él ordenó que se le diera algo de comer. Entonces tenemos a Israel resucitada tal cual. Este texto se conecta perfectamente no solamente en sí mismo, porque habla de Israel de dos diferentes formas, de una Israel sucia, ¿verdad? Sucia en el sentido espiritual, que es la mujer que tiene flujo, que representa a Israel y es sanada, y también una Israel muerta, un Israel que no tiene vida, pero que Yeshua la está resucitando. Y el texto termina así, dice, sus padres estaban atónitos, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Tenemos que los padres estaban muy sorprendidos por lo que había pasado y Yeshua dice que no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta mucho esto, porque él casi siempre dice, no le digan a nadie que yo hice esto. Eso es porque a Yeshua lo perseguían como falso profeta. Ellos decían que era falso profeta. Es más, todavía hoy en día el Talmud dice que Yeshua era un brujo. Hace poquito me escribió, por cierto, un judío ortodoxo y me puso, ese brujo era un mentiroso, pero no se da cuenta que
el Talmud y él también, y todo judío ortodoxo que diga que Yahshua era un brujo, está dando testimonio de dos cosas. Una, de que Yahshua sí existió históricamente, por si hay muchos textos históricos fuera de la Biblia que nos dicen que Yahshua existió. Eso es otro estudio que podríamos hacer sobre Yahshua histórico. Y también nos está dando algo muy importante al decir que es un brujo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenía, entre comillas, poderes especiales. El Talmud dice que él venía de Egipto. Hay otro libro que se llama Yeshua Toldot, se llama así, no se llama Yahshua, se llama Yeshua Toldot, donde dice que el rabino Yahshua era muy bueno al principio, pero después se hizo muy malo. Entonces ellos le cambiaron el nombre por Yeshua, apostatando así el nombre de él, ¿verdad? Y quitándole el ya que viene de Yahweh. Y dicen que supuestamente él está en el infierno y todo lo demás. Dice cosas horribles ese libro. Un montón de blasfemias. Pero lo importante es que dicen que él supuestamente era brujo. Entonces eso significa que ellos no niegan que él hacía milagros y que ellos eran testigos de esos milagros los que escribieron el Talmud, porque el Talmud se fue escribiendo o se fue narrando porque era de boca en boca, ¿verdad? Que se transmitía. Después sí se llegó a escribir, la tradición oral que le llaman. Después ya se llegó a escribir y ya es el Talmud que tenemos hoy en día. Pero en aquel entonces ellos nunca negaron que Yahshua hacía milagros y esos milagros eran buenos. ¿Por qué? Porque Satanás no va a estar sanando ¿cómo se diría? Satanás no va a estar en contra de Satanás, como Yahshua mismo lo dijo. Satanás no se va a oponer a las enfermedades, ni se va a oponer a la muerte, ni se va a oponer a la pobreza, porque él es eso, él es esa pobreza. Podrá enriquecer económicamente a las personas, pero siempre las va a tener atadas con otro montón de problemas, con depresiones, con angustias, con temores, no sé, con infidelidades, cantidad de cuestiones. Satanás siempre se va a cobrar la riqueza que le dé a una persona y no lo va a dejar ser feliz, porque dejar que una persona sea feliz sería contradictorio a su naturaleza. Y bueno, con eso me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. דוד השם, אוי לא אחסר. הנה עוד אשר יביטני על מלוכו ינעלני. נפשי השובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי. שבטך משעתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן הגט צוררה. Now she
שופט ינחני במגנך